Julio, después de cerca de 30 años de residencia en Francia, ¿de qué manera guardas contacto con América Latina? ¿Cómo explicar y medir tu influencia sobre el joven público latinoamericano? Bueno, aparte de otros contactos de los que tal vez hablaremos después, yo creo que el contacto más profundo es lingüístico. Es decir, que yo sigo escribiendo en argentino, o sea, en ese español que hablamos y escribimos en mi país, y eso crea naturalmente un contacto, una correspondencia inmediata entre lo que yo hago y mis lectores. Es decir, que la mayoría de mis libros yo los he escrito en Francia y sin embargo podría haberlos escrito en Buenos Aires o en Guatemala porque ya sabes que no hago demasiada diferencia por lo que se refiere a América Latina. Y entonces el puente es un puente lingüístico que se mantiene. Ahora, en cuanto a la influencia sobre los jóvenes, yo creo que esa influencia viene de una paradoja, del hecho de que yo nunca busqué tener la menor influencia en los jóvenes. Estoy convencido de que los escritores que se proponen un determinado mensaje con respecto a los jóvenes, en general escriben cosas mediocres, y los jóvenes no reaccionan como los autores quisieran. Lo que yo he hecho en la mayoría de mis libros es dejar salir, manifestar una problemática, una angustia, un cuestionamiento personal como latinoamericano que ha encontrado un eco en esa misma problemática o una problemática equivalente de los jóvenes latinoamericanos, y el contacto se ha dado de manera espontánea y yo te diría automática. No ha habido ninguna intención deliberada de mi parte y los jóvenes lo saben muy bien y lo sienten. Se ha hablado siempre y se sigue hablando en América Latina del compromiso del artista respecto a la realidad política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores en vez de comprometerse tanto harían mejor en casarse. Yo desde ese punto de vista estoy casado y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces, y en todo caso a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión, porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsquedas más complicadas, y la peor traición a su propio pueblo y al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie. Entonces, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso, pero no es toda. Hay una segunda parte que es absolutamente capital, porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor, y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida.
Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell o en la reunión del Tribunal de los Pueblos que justamente se acaba de constituir estos días en Italia, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, ese es el verdadero compromiso. En ese sentido yo no estoy comprometido, te repito el chiste, estoy casado. Julio, tú eres para muchos un modelo del intelectual latinoamericano que ha logrado un importante número de objetivos, un gran público de lectores, traducciones en muchísimos idiomas, invitaciones a congresos y conferencias, y también tener una opinión que cuenta en el ámbito cultural internacional. Casi podríamos decir una especie de embajador. En tu pregunta hay dos palabras que no me gustan, embajador y objetivos. Bueno, yo no creo tener ninguna vocación ni capacidad para ser embajador de nada, salvo en sentido muy figurado. Y en cuanto a los objetivos de un escritor, yo he dicho muchas veces y lo creo fundamentalmente que no soy un escritor profesional, es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor. Los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando. Pero, dicho eso, es evidente que en la actualidad soy, como tú lo dices, un escritor muy leído, tanto en América Latina como en Europa. Y entonces ahí sí hay un objetivo que yo puedo cumplir, que ya no tiene nada que ver con la literatura misma, porque en ese plano yo sigo considerándome un aficionado que escribe cuando le da la gana. Pero sí hay un objetivo que yo puedo cumplir y que forma parte de mi compromiso como latinoamericano con la causa de nuestros pueblos. Sería culpable, me sentiría profundamente culpable, si teniendo la posibilidad de hacer llegar con una facilidad que otros no tienen, todo tipo de mensajes, todo tipo de ideas e incluso todo tipo de acciones, yo no lo hiciera. Eso, si yo me refugiara en una torre de marfil, si me limitara a ser un escritor por mi placer de ser escritor, entonces no cumpliría con mi deber, no cumpliría con eso que hemos calificado de compromiso. En ese plano, entonces, sin ningún objetivo literario y sin ninguna embajada,
es cierto que puedo utilizar y utilizo el hecho, por ejemplo, de que mis libros hayan sido traducidos en tantos idiomas, porque cada una de esas traducciones es una frontera que se abre hacia una cultura diferente. Y si esa frontera se abre y los lectores de ese país me conocen a mí, y cuando digo me conocen a mí, me refiero además a todos mis colegas latinoamericanos que puedan ser traducidos, y hay muchos que son traducidos y cada día más, puesto que hay un gran interés por nuestras letras. Eso sí es un trabajo útil, porque inmediatamente hay todo un pueblo, toda una cultura que por la puerta de nuestros libros entra en nuestra problemática, entra en nuestras angustias, en nuestros deseos, en eso que llamábamos la búsqueda de identidad, y entonces son pueblos a los cuales se les puede hablar, y ahí entra el Julio Cortázar que va al Tribunal Russell, o que va a un congreso en Polonia, o que va a un congreso en Italia, porque estoy hablando ahí con gente que ya nos conoce, no digo ya que me conoce, que nos conoce como latinoamericanos. Entonces el contacto es fácil, y de ahí salen entonces grupos decididos a luchar también contra las dictaduras latinoamericanas, que pueden proporcionar apoyos de todo tipo, ideológico, incluso apoyos de tipo práctico. Vos ves que en ese sentido, bueno, sí, los objetivos trato de cumplirlos, y me siento muy contento como, por ejemplo, como en el caso de Polonia, ya que lo citaba. En Polonia hay una editorial en Cracovia que ha editado ya 100 libros de autores latinoamericanos. Es un caso realmente extraordinario, porque hay muchos países del occidente que se jactan de sus industrias editoriales y que no tienen ni un solo editor que haya editado 100 libros de nosotros. Pues en Cracovia lo han hecho, y entonces todo el pueblo polaco está leyéndonos a los latinoamericanos con un enorme interés. Eso significa alianzas, alianzas ideológicas, alianzas en el plano de la libertad, alianzas en lo que estamos necesitando en esta hora tan dura para América Latina, donde predominan las dictaduras, donde el exilio es lo que tratábamos de decir hace un minuto. Bueno, entonces te acepto lo de embajador y lo de objetivo, pero así, solamente en un plano figurativo. Mucha gente que considera que un escritor debe vivir en su país y escribir también en su país, te han criticado por tu exilio. ¿Cuál es tu posición al respecto y de qué manera ello influye sobre tu identidad latinoamericana? Bueno, yo pienso que después de lo que te acabo de decir, de alguna manera la respuesta ya está dada, porque quienes me conocen verdaderamente saben muy bien que esa crítica no tiene mayor sentido. Es decir, que el hecho de haber vivido tanto tiempo físicamente lejos de América Latina no me ha impedido y no me impide continuar mi trabajo de escritor latinoamericano como si lo hiciera allá. Y en cuanto a las otras cosas que yo podría hacer allá, creo también haberte dado una idea hace un segundo, de que muchas de ellas se pueden hacer eficazmente también lejos, y en una medida que tal vez puede en algunos casos ser igualmente útil que si uno estuviera en su propio país. Por lo tanto, ese tipo de crítica nunca me ha molestado. Yo me he sentido
igualmente eficaz o ineficaz, según los casos, estando en América Latina o no estando en América Latina. Lo que cuenta en definitiva es que mi trabajo de escritor siga siendo fiel a la realidad latinoamericana, y en ese caso son los lectores quienes deben decidir, y en general los lectores no me critican desde ese punto de vista. Pero eso nos lleva ahora a la segunda parte de tu pregunta, al problema de cómo asumo yo una identidad latinoamericana. Ese sí es un problema complejo, porque es la noción de identidad que entra en juego. Nosotros en América Latina no tenemos una identidad definida. Hay una identidad profunda, lingüística, telúrica si quieres, una comunidad de sentimientos y de ideales, pero no hemos alcanzado todavía nuestra verdadera identidad de pueblos. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Cada movimiento revolucionario, cada tentativa de liberación, pienso en este mismo instante lo que está sucediendo en Nicaragua, eso es un impulso hacia la identidad. Yo soy profundamente optimista en ese plano y sé que vamos a conseguirla, en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano de los pueblos. De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad. Estamos aislados, balcanizados, compartimentados, nos destruimos entre nosotros en querellas absurdas. Y el resultado es que la identidad sigue siendo un ideal, pero tengo también la convicción de que todo lo que ha sucedido en América Latina a lo largo de este siglo muestra que hay un proceso irreversible y que vamos camino de nuestra identidad, un camino que está costando mucha lucha, que está costando mucha sangre y que en definitiva es sin embargo un camino que ya está de alguna manera trazado en el tiempo y que, te repito, es irreversible. El mito de Francia, y en particular el de París, ha sido siempre importante en el espíritu de muchos intelectuales latinoamericanos, al igual que el clásico viaje a Europa. Sin embargo, la realidad a menudo se ha mostrado muy dura y la frustración grande. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Julio? Sí, yo entiendo que la pregunta que me haces es una pregunta siniestra, porque es absolutamente cierto que el viaje como elemento mítico de los intelectuales latinoamericanos, sobre todo en la época romántica y a comienzos de nuestro siglo, esa necesidad de venir a Europa para completar una educación intelectual, incluso una educación sentimental,
formaba parte de los muchos espejismos y de las muchas colonizaciones mentales de América Latina con respecto al resto del mundo. En nuestros días sabemos bien que las cosas han cambiado. ¿Y de qué manera? Porque por un lado hay un factor positivo. Yo tengo la impresión de que en conjunto los jóvenes en América Latina se preocupan mucho menos que sus padres y sus abuelos con respecto a ese famoso viaje mítico a Europa. En este momento la realidad latinoamericana, eso que hablábamos, la búsqueda de identidad, preocupa cada vez más a los latinoamericanos y hace que descubran que su tarea más apasionante, la que en el fondo prefieren, consiste en hacerla in situ, ahí donde viven y donde están. Pero los viajes continúan. Los viajes no solamente continúan a Europa, sino que se han multiplicado de una manera trágica. Ahora ya no se llaman viajes, ahora se llama directamente exilio. Sin quererlo deliberadamente, caemos en ese tema del cual yo creo que hay mucho que decir. Yo por lo menos tengo mucho que decir porque me encuentro como uno de los polos hacia los cuales afluye ese exilio procedente sobre todo de los países del Cono Sur y que en los últimos años se ha volcado en Europa en proporciones alucinantes. Cuando yo voy a España y me paseo por Madrid o Barcelona y empiezo a darme cuenta de la cantidad de uruguayos, de la cantidad de chilenos, de la cantidad de argentinos que están allí, están viviendo allí en condiciones en la mayoría de los casos malas, muchas veces peligrosas, y en todo caso dentro de esa angustia que produce siempre el exilio, pienso con alguna ironía en la diferencia entre los antiguos viajes a Europa, que eran los agradables viajes de placer, y este viaje que supone una diáspora, que supone una ruptura brutal hacia destinos que en la mayoría de los casos son negativos. Todo este tema del exilio me toca a mí particularmente porque desde luego aquí en Europa muchos somos, desde el punto de vista de organizaciones, de conjuntos de gente de buena voluntad que ensayan en la medida de lo posible superar los problemas personales de los exilados, pero que solo lo consiguen en una escala sumamente pequeña. Ahora, si este problema del exilio lo miramos del otro lado, por ejemplo, con respecto a mi país, el elemento trágico se vuelve casi insoportable, porque hay que pensar en una cosa que muchos olvidan. Los exilados argentinos, por ejemplo, son prácticamente todos intelectuales, científicos, es la gente que constituía los mejores valores argentinos. Y todos ellos han tenido que salir porque su vida estaba en peligro, su libertad estaba en peligro. Cientos de miles están fuera de la Argentina. Pero entonces es un fenómeno de doble exilio porque por un lado ellos están físicamente exilados en los países de Europa, pero el pueblo argentino es el verdadero exilado en la medida en que en este momento no puede conocer, no puede aprovechar, no puede vivir el trabajo de creación de músicos, de cineastas, de actores, de novelistas, de toda la gente que antes trabajaba en la Argentina. ¿Quiénes quedan en la Argentina? Bueno, hay mucha gente de valor en la Argentina, desde luego, pero lo más importante, lo más fecundo, lo que realmente daba una dinámica al país, ha tenido que irse, porque justamente esa dinámica era una dinámica de oposición y de protesta contra la dictadura. Entonces hay un doble exilio, los que están afuera y los que se han quedado adentro. Hay un exilio físico que es el nuestro, los que no podemos volver allá, pero luego hay algo peor, que es lo que yo llamo el exilio cultural. A mí no me gusta autocitarme, pero mi último libro de cuentos fue prohibido en la Argentina. Eso es lo que yo llamo exilio cultural. 20 millones de personas no pueden leer un libro mío. Cuando digo un libro mío, me amplifico y pienso en todo el trabajo creador de los miles y miles de exilados que están en el mundo. Entonces comprendes que este es un tema que me toca a mí profundamente y que constituye la verdadera raíz de esa pregunta que parecía un poco frívola sobre el viaje a Europa.
Julio, ¿qué relación tienes tú con la escritura? ¿De qué manera trabajas materialmente? Yo no tengo ninguna relación con la escritura. Es la escritura que tiene relaciones conmigo. Invierto la fórmula porque es cierto. En general yo estoy en un estado de disponibilidad y luego estoy en el ómnibus o en la calle o tomando un café y bruscamente hay algo que me incita a escribir. Yo siento que no me pertenece a mí eso, es algo que viene desde fuera o probablemente desde dentro, pero siempre me da la impresión de venir desde fuera, como si escuchase una música. Ahora, esa música toma enseguida la forma de palabras, una primera frase, una primera idea, incluso una imagen, una imagen que se va a convertir en un personaje. Y entonces lo único que me queda es obedecer. Y a partir de ese momento soy un poco, digamos, el medium de eso, es decir, que tengo obligadamente que ir a mi máquina de escribir, yo escribo a máquina, y empezar a trabajar. Pero el primer impulso no tengo nunca la impresión de que es mío, sino que me viene como desde fuera, como desde otra dimensión. Ahora, claro, la segunda parte de tu pregunta se tiene que ajustar lógicamente a eso. ¿Cómo trabajo? Bueno, ya te dije que no me considero un profesional, soy muy vago, es decir, que puedo pasar mucho tiempo sin escribir y después de golpe puedo estar obsesionado durante un mes y muchos meses con una novela o con una serie de cuentos que vienen en forma de ciclo. Pero es sumamente irregular, no tengo esa disciplina, muy admirable por lo demás, de escritores que todos los días a las 9 de la mañana se ponen en su máquina hasta las 2. Me resultaría completamente inconcebible ese tipo de trabajo. Soy una especie de francotirador de la literatura. Hago las cosas cuando me vienen y cuando el impulso es más fuerte que yo, pero no lo hago nunca de una manera profesional. Y claro, entonces es un placer. Por eso creo que siempre he insistido mucho en los aspectos lúdicos de la literatura. Para mí no es esa especie de drama del que hablan muchos escritores, y supongo que honestamente, para quienes escribir es una tortura, un sufrimiento, no. Para mí la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico al que me doy. Ahora, dentro de eso entra el drama, entra el sufrimiento, entra todo lo que quieras, como sucede también en el amor, por ejemplo. De modo que, en definitiva, yo entiendo que hay un puente muy estrecho en mí entre la literatura y el erotismo. Son juegos muy parecidos. El público te conoce sobre todo por tus cuentos y por tus novelas. ¿Puedes tú decirnos cuáles son las técnicas de cada género y las dificultades intrínsecas de cada uno de ellos en su proceso de creación? Menuda pregunta, pero en fin, se puede contestar un poco con imágenes, con figuras. Yo lo he dicho además, ya lo he escrito y repito una cosa que sigo creyendo. O sea que para mí el cuento lo he visto siempre como una esfera. Es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En cambio la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar, la rama a su vez se divide en subramas. O sea que el cuento es un orden cerrado para mí y la novela es realmente el orden abierto. Eso supone lógicamente técnicas muy diferentes. En el caso del cuento tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang. En cambio, la técnica en la novela, y esa es la gran maravilla también de la novela, es que siendo abierta, tú te lanzas y los personajes comienzan a vivir un poco por su cuenta, como le pasó a Cervantes con el Quijote, más que conocido el ejemplo, y me pasó a mí con muchos personajes. Entonces hay la cosa maravillosa de la novedad, de lo inesperado,
el pensar que ibas a ir en una determinada dirección y el arbolito te saca una rama o una flor por otro lado. Así que el cuento es la exigencia, tiene algo de fatal. Y en cambio la novela te da la compensación de la improvisación, de la libertad. Es la diferencia entre el jazz tradicional, que sería el cuento, o la música de cámara, una sonata, y el free jazz, o las formas actuales de música completamente abiertas. El surgimiento de grandes escritores en la década del 60 en América Latina ¿no provocó quizás un cierto bloqueo para los escritores más jóvenes? A tu parecer, ¿pueden surgir nuevas formas literarias, una nueva generación de escritores? Es una pregunta bastante significativa la que me haces, porque toca un punto bastante delicado. Yo creo que cuando un hombre es un verdadero escritor, vocacionalmente un escritor, la existencia de otros escritores que él pueda considerar más grandes que él no puede de ninguna manera constituir un bloqueo. Muy al contrario, un hombre que tiene algo que decir, que es verdaderamente un escritor, se queda perfectamente indiferente ante el hecho de que haya otros escritores que lo rodean. Cada vez que alguien, joven o no joven, me ha dicho eso, me ha dicho que se sentía bloqueado por la presencia de los famosos autores del boom, yo he pensado interiormente que ese hombre no era un escritor auténtico y que haría mucho mejor en dedicar su vida a otras actividades y no a la literatura. De manera entonces que no pienso en absoluto que la existencia de escritores muy destacados en América Latina pueda constituir un freno o un bloqueo para los otros. Tan es así, y me alegro de poder decirlo, que en este momento, después del tan alabado boom, en este momento hay una promoción, hay una generación de escritores latinoamericanos en todos los países que están demostrando sus calidades en el plano de la poesía, de la novela, del teatro, del cuento, y lo están demostrando muy bien. Son, desde luego, menos conocidos que los grandes autores del boom, incluso por razones editoriales, porque todo eso entra en un mecanismo de tipo comercial y de editorial. Pero lo que yo he leído y leo de ellos, puesto que todos ellos me envían sus libros, me prueba que es simplemente una cuestión de tiempo y que ellos son la nueva generación que va a reemplazar a los Asturias y a los García Márquez en un nivel que puede ser igual o superior. Eso ya no tiene demasiada importancia. De manera que la noción de bloqueo a mí me parece siempre una especie de excusa, una especie de coartada para justificar o bien un resentimiento o bien una incapacidad.